En abril de 2013 viví algo de lo que no he podido hablar desde entonces. Me pagaron una suma considerable de dinero para que me callara, a cambio de firmar un acuerdo de 10 años para mantener la boca cerrada. Ahora que ha pasado el tiempo, he considerado mis opciones. Podría dejarlo pasar y no volver a mencionarlo jamás. No tengo nada que ganar al hablar de esto, y mucho que perder. Pero, por otro lado, esto es solo un post anónimo en internet. Las palabras tienen menos peso así. West Virginia. Hacía más calor de lo normal, ni una pizca de viento. Volví a casa después de visitar a mi tía. Se había roto una pierna y no podía salir de su casa. Iba de regreso, tomando la I-64 desde Lewisburg. Todo empezó con la radio. Estaba sonando esa canción de Macklemore que había escuchado cientos de veces. El sonido comenzó a cortarse en un ritmo rápido, luego desapareció por completo. Podía escuchar bocinas adelante mientras una fila de coches empezaba a formarse. Los árboles se inclinaban como si una fuerza invisible los presionara cada vez más. Sentí el viento golpear el lado izquierdo del coche, obligándome a tirar en la dirección opuesta para mantenerme en el carril. Cerré el techo solar justo cuando una nube de polvo pasó volando, manchando el parabrisas. Entonces, un estruendo. Sonaba como un trueno, pero desde el suelo. Un rugido profundo, cada vez más fuerte y nítido. A medida que alcanzaba su punto máximo, vi cómo los árboles caían. Un pequeño Kia perdió el equilibrio y se desvió de la carretera. Cuando el sonido se desvaneció, la carretera se convirtió en un caos. Algunos conductores intentaban cambiar de carril desesperadamente, otros frenaban de golpe. Mi coche recibió un rasguño cuando el auto detrás de mí pasó a toda velocidad. La radio comenzó a transmitir un mensaje automatizado. Era una alerta de emergencia local, referida como un evento geológico. Nos pedían que apagáramos el aire acondicionado, redujéramos la velocidad y nos desviáramos hacia la salida más cercana. El mensaje se repetía con una voz monótona: evento geológico, sin aire acondicionado. Reduzcan la velocidad. Desvíense hacia la salida más cercana. Pasaron unos minutos. Más adelante se formaba una fila. Había policías bloqueando los carriles en todas las direcciones, dejando una salida de la autopista como única opción. Algunos intentaron forzar el paso, pero fueron detenidos a punta de pistola. Vi a los oficiales con máscaras de gas y escudos antidisturbios. Nos hicieron señas para que avanzáramos. Tomé la salida y fui dirigido hacia la derecha. Había un campo abierto que usaban como estacionamiento improvisado. Los coches se estacionaban en filas, de manera que quedábamos todos encajonados, sin espacio para abrir las puertas, a menos que estuvieras al borde del campo. 4 filas de autos, con unos 10-15 vehículos por fila. Los autos que sobraban eran enviados más abajo por la carretera. El lugar estaba lleno. Me quedé atascado en la segunda fila, como sexto coche. Casi todos a mi alrededor estaban en sus teléfonos. Yo no tenía a quién llamar, pero parecía haber problemas para obtener señal. La radio seguía repitiendo el mensaje de emergencia. Las voces se hacían más fuertes. Un hombre, 2 autos a mi izquierda, se asomó por una rendija en su puerta, gritando a los oficiales para que respondieran sus preguntas. Ellos respondieron de inmediato con un disparo de advertencia, directo al aire. «¡Quédense en sus vehículos!», gritaron. «Cierren las puertas con seguro. No lo repetiré». Algunas personas estaban grabando, pero parecían tener problemas para subir los videos. Estábamos perdiendo ancho de banda. Creo que 1 o 2 videos del oficial disparando al aire llegaron a internet. Los oficiales patrullaban de un lado a otro. Nos ordenaron permanecer en los vehículos, ventanas cerradas, puertas cerradas y con seguro, motores apagados. Podía escuchar a la gente hablando en los otros coches. Alguien mencionó que había habido una fuga de gas natural a causa del evento geológico y que los motores de combustión podían provocar una explosión. Otros hablaban de un ataque terrorista. No había respuestas y los oficiales no estaban dispuestos a hablar.
Después de una hora, las cosas empezaron a ponerse feas. La gente tenía hambre, sed y estaba inquieta. Un oficial se subió a los autos de la fila delantera, repartiendo botellas de agua, galletas saladas y rodajas de queso procesado. Tenía que caminar de un coche a otro, abollando los capós con sus botas de punta de acero. También repartían gruesas bolsas de plástico negras para higiene, para quienes necesitaran aliviarse. Úsenlas, séllenlas, déjenlas fuera de la puerta. Luego, cierren con seguro y esperen. Me acomodé en el asiento trasero, me bajé la gorra y traté de relajarme. Estuve jugando en mi teléfono, pero la batería empezaba a agotarse. Quería guardar un poco, así que decidí echarme una siesta. El sudor me ardía en los ojos, no por el calor, sino por los nervios. No importaba lo que hiciera, me sentía atrapado y el coche se hacía cada vez más pequeño. No podía salir aunque quisiera, y pensar en ello me dolía físicamente. ¿Es eso lo que siente la claustrofobia? Un par de oficiales discutían algo en la fila delantera. Uno de ellos llevaba un guante de algodón blanco, que usó para limpiar el capó de uno de los coches. Luego, se quitó el guante y lo metió en una bolsa que sellaron con una pistola de aire caliente. Empezaba a tener la impresión de que nuestros coches estaban cubiertos de algo. No era el único que lo consideraba. Había 2 chicos universitarios en el coche a mi izquierda, y también lo estaban discutiendo. «Anthrax», dijo uno de ellos. «Tiene que ser». «No, polvo de oro», bromeó el otro. «No quieren compartir». «¿Sabes qué?», gruñó el primero. «De verdad espero que tengas razón. No la tienes, pero lo espero. Jódete». Poco después me uní a la conversación. Les ofrecí otra explicación. Algo combustible. Algo que podría explotar si encendíamos los autos. Estaban dispuestos a considerar esa posibilidad. El coche detrás de mí no podía escucharnos, pero el conductor levantó un cuaderno con el texto: «Si no sabemos qué es, tiene que ser por los aliens». No podía decir si hablaba en serio, pero no se reía. Un hombre de unos 50 años y lo que parecía ser su hija. Había algunas otras personas en los demás coches. Un hombre con camisa negra, que parecía un predicador sin alzacuellos. 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero. Un hombre gordo que tenía a todo volumen una canción de Johnny Cash. Una pareja con un hijo adolescente que no dejaba de golpear las ventanas con los dedos. Llevábamos atrapados unas 2, quizá 2 horas y media, cuando llegó un camión, uno de esos con un gran tanque de agua. No tenía marcas, parecía civil. Cuando llegó, empezaron a hablar por el megáfono. «Vamos a rociar sus vehículos», dijeron. «Mantengan todo cerrado y asegurado. Luego cubriremos su coche con plástico protector mientras esperamos a que se seque. Después de eso, comenzaremos a dejarlos ir de manera ordenada». Repito, la mayoría de nosotros nos sentimos aliviados. Solo era cuestión de tiempo. Ya estaba oscureciendo. Se subían a los coches para rociarlos a fondo. Olía a cloro, así que tal vez habían mezclado algo en el agua. Cuando llegaron a mi coche, se subieron a él y revisaron el techo solar, asegurándose de que estuviera cerrado y asegurado. Rociaron el coche, bañándolo en ese hedor químico. Ese que se queda pegado en la garganta. Les llevó mucho tiempo terminar, al menos 1 hora o 2. Después de eso, empezaron a desplegar una especie de cubierta plástica en el extremo corto del estacionamiento, como las que se usan para proteger piscinas o como toldos para campos de fútbol. Usaron 2 coches patrulla para arrastrar la cosa sobre todo el estacionamiento, asegurando los bordes con grandes piedras. «Por favor, mantengan la calma», gritaron mientras la cubierta plástica se deslizaba sobre nosotros. «Sé que esto es incómodo, pero es por su seguridad. Una vez que la limpieza haya terminado, serán libres de irse. Permanezcan dentro de sus vehículos en todo momento». Repito, hice lo que me dijeron. Me quedé adentro, observando cómo esa cubierta plástica me cubría por completo.
Se sentía como si me enterraran vivo. Todas las luces se apagaron, dejándome en total oscuridad, acompañado solo por las vagas voces incorpóreas de los demás. Los chicos universitarios hablaban sobre a dónde irían después de esto. Alguien tocaba la bocina. No estaba seguro si era para mostrar apoyo o descontento. Otro aclamaba. Tomé el último sorbo de agua, tragando mi última galleta simple. Volví al asiento del conductor. Podía oír cómo terminaban de mover la cubierta plástica y aparcar sus vehículos. Esperé pacientemente, suponiendo que sería otra hora o algo así. No nos habían dado un cronograma exacto, pero podía respirar un poco más tranquilo, de alguna manera. Iba y venía entre sentirme con poder con las manos en el volante y sentir que estaba atrapado en un ataúd de metal. Estaba tan oscuro y todo olía a plástico y productos químicos, como un túnel de lavado detenido en el tiempo. A medida que la emoción se desvanecía, presté más atención a los sonidos de fondo. Traté de filtrar las discusiones de los autos cercanos, y en algún lugar a lo lejos escuché voces elevadas. No provenían de los coches, sino de los oficiales. Lo que fuera que estaban discutiendo era algo acalorado. Pasó una hora y la gente empezaba a impacientarse. Más autos tocaban la bocina, otros gritaban, exigiendo respuestas. No podía dejar de mover la pierna. Cuanto más pensaba en salir de allí, más pequeño se sentía el coche. Me estaba enfocando de manera obsesiva en cosas que no podía controlar. Tenía un poco de sed y se me había acabado el agua. Necesitaba ir al baño. Quería estirar las piernas y dar un paseo. Quería respirar aire fresco y sacar ese desagradable sabor químico de mi boca. Escuché motores arrancar, acelerar. El camión se movía, en algún lugar a un lado. «Necesitamos que se queden en sus vehículos», gritó una voz por el megáfono. «No salgan por ninguna razón. Quédense en sus vehículos». Algunos coches arrancaron y se alejaron a toda velocidad. No muchos, apenas un par. Luego, el silencio. Los oficiales nos dejaron allí. Todo el mundo guardó silencio. Un par de personas encendieron sus teléfonos, usándolos como linternas para mirar de coche a coche. Al observar ese mar de vehículos, todos atrapados bajo la cubierta oscura, pude ver un puñado de luces cortadas por siluetas afiladas. No podía distinguir quién era quién en la oscuridad. Solo eran figuras, anónimas. Escuché un jadeo en algún lugar detrás de mí. Se oyó un golpe metálico, como cuando los oficiales treparon sobre nuestros coches para repartir el agua. Hubo un pequeño grito de alegría mientras algunos pensaban que estaban quitando la cubierta plástica. Pero no era eso. En su lugar, comenzaron a oírse más pasos. Los gritos de alegría se apagaron lentamente a medida que más y más pasos resonaban sobre nuestros coches. Dejé de contar después de una docena. Las siluetas en los otros coches se quedaron inmóviles. Todos conteníamos la respiración, esperando una respuesta, algo que nos dijera qué demonios estaba pasando. ¿Qué era ese sonido? En algún lugar a mi derecha, escuché una voz. ¿Quién está ahí arriba? Sonaba como un hombre mayor. Había visto una camioneta por allí antes. Casi como respuesta, los pasos se detuvieron. Luego, un débil sonido de clic, como si alguien chasquease la lengua contra el paladar. Clic, clic. Y desde más lejos, un clic en respuesta. Desde mi izquierda, otro par de clics. Entonces, una cascada de clics. Docenas, quizás cientos. Se escuchó un horrible ruido metálico a mi derecha. Luego, el sonido de vidrio rompiéndose. Un grito, cortado abruptamente, seguido de varios toques irregulares en la bocina de un coche. Una de las siluetas en la distancia se convirtió en un borrón cuando algo atravesó el parabrisas, desgarrando la cubierta plástica. En algún lugar de la fila delantera, el techo de un coche fue abierto de par en par. Alguien fue sacado de su asiento. 2 coches detrás de donde yo estaba se rompieron más vidrios. Sonaba como si un animal salvaje hubiera entrado. Pude ver un débil rastro rojo salpicado contra las ventanas del lado del pasajero. No
No podía respirar. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras mis brazos comenzaban a temblar. Mis manos estaban agarrotadas alrededor del volante y sentía el sudor corriendo por mis hombros. No podía controlarlo. No veía lo que estaba ocurriendo, pero esos sonidos, esos gritos, despertaron algo primitivo en mí. Esto era peligro. Una amenaza. Mi cuerpo lo supo mucho antes que yo. Los chicos universitarios en el coche de al lado se agacharon. Uno de ellos me hizo señas con la mano, como si me dijera que me agachara. Asentí. Me deslicé hacia el asiento trasero. No podía ver dónde ponía las manos o los pies. Todo es diferente en la oscuridad. Mientras me arrastraba, mi pie golpeó accidentalmente la bocina del coche. Fue un toque rápido, una fracción de segundo, pero para mí fue el sonido más fuerte del mundo. Estaba acostado boca abajo en el asiento trasero y en cuestión de segundos, algo pesado trepó al capó de mi coche. Sentía como el coche cedía bajo su peso. Era mucho más pesado que el hombre que había repartido las botellas de agua. Me tapé la boca con las manos para contener la respiración, pero solo logré aspirar sudor. Mi nariz ardía mientras mordía mi lengua, escuchando cada crujido metálico mientras lo que fuera que estaba afuera se movía y cambiaba de lugar. Clic, clic, y desde detrás de mi coche, un clic en respuesta. Ya no se veían luces encendidas. Todos estaban acobardados, en silencio. Me empujé contra la puerta detrás del asiento del conductor, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Podía oír la estructura del coche quejarse mientras algo se movía lentamente. Cuando llegó a mi techo solar, hubo una pequeña grieta. Eso lo detuvo. Otra grieta. Moví la cabeza en silencio, como si tratara de pedirle al coche que se detuviera. Esa cosa iba a romperse, y lo hizo. Mis piernas fueron bañadas en cristales mientras un gran bulto de plástico se hundía en mi coche. Algo grande cayó en el asiento delantero, aún cubierto de plástico protector. Se retorcía y giraba. Sus clics pasaron de ser un ruido inquisitivo y cauteloso a una ráfaga interminable. Estaba pidiendo ayuda, alertando a los demás, y estaba cortando el plástico. Los pasos venían de todas direcciones, algunos saltando de coche en coche, otros saltando tan lejos que evitaban un coche mientras se apresuraban. Estaba a punto de ser rodeado en cuestión de segundos. Luché con mis manos, cortándome accidentalmente el pulgar con los vidrios rotos. Logré abrir la puerta del lado del pasajero, pero incluso al abrirla completamente y presionando contra el coche de los universitarios, no había suficiente espacio para salir. Aún así, tenía que intentarlo. Me presioné contra el hueco y exhalé lo más que pude, aplastando mi pecho. Mientras esa cosa se debatía dentro de mi coche, sentía como mi visión se nublaba. Manchas negras aparecieron en los bordes de mi campo visual. Mis brazos se debilitaban. Y, sin embargo, por algún milagro, logré salir. Cuando mi rostro tocó la grava del estacionamiento improvisado, sentí la quemazón de los químicos residuales. Reprimí el instinto de correr, obligándome a quedarme boca abajo, forzándome a arrastrarme bajo mi coche. Había más de ellos, algunos trepando, otros bajando. Mi pecho estaba pegado al suelo mientras el peso se movía de un lado a otro. Escuché vidrios rompiéndose en el parabrisas y telas rasgándose. Algo estaba atrapado allá arriba y estaba furioso, como un animal atrapado. Podía oír a los chicos universitarios susurrándose entre ellos, tratando de mantenerse calmados, uno asegurándole al otro que todo lo que tenían que hacer era mantenerse bajos, quedarse en silencio y esperar. Entonces, algo golpeó la puerta del lado del pasajero, la misma por la que yo había salido. La puerta se estrelló contra el coche vecino, luego cayó de manera desordenada al suelo, completamente fuera de sus bisagras. Un pie negro como la tinta, similar al de un ave, tocó el suelo justo a mi lado. Lo he buscado desde entonces. Tenía 3 dedos hacia adelante, 1 hacia atrás, todos con garras. Pies anisodáctilos, similares a los de muchas aves de presa,
pero más grandes que un pie humano y con una piel suave, resbaladiza como el aceite. Debía ser pesado, al menos 180 kilos. Si el sonido de clic provenía de su boca, puedo calcular que medía alrededor de 2 metros a 2.05, o más alto, tal vez estaba encorvado. Cómo logró caminar entre los vehículos es un misterio, pero sospecho que era muy delgado. Caminaba delicadamente de mi coche a los otros, como si estuviera escaneando algo. Apenas podía ver algo en la oscuridad, pero esa cosa parecía navegarla a la perfección. No tropezaba con nada. Hubo un golpe en el vidrio del coche detrás de mí, a mi derecha, y alguien se sobresaltó. Un grito corto, y la casa comenzó. Esta vez fue diferente. Debió haber causado algún tipo de reacción en cadena, ya que de repente la cubierta plástica se estaba desgarrando por todas partes. La gente se abría paso a la fuerza para salir de sus coches. Escuché a alguien patear su parabrisas, otro intentaba abrir su puerta. Podía oírla golpeando el lado del coche vecino, y en la distancia se oyeron disparos, solo un par. Los chicos universitarios en el coche de al lado abrieron sus puertas a la fuerza y siguieron mi ejemplo. Se lanzaron al suelo y se arrastraron bajo su coche. La luz entraba un poco más ahora que la cubierta había sido rasgada arriba. Sus caras estaban rojas de lágrimas, y uno de ellos intentaba desesperadamente pedir ayuda por teléfono. El otro le quitó el teléfono de la mano. Siguió una breve pelea que terminó con ellos poniendo un tono de llamada y deslizando el teléfono tan lejos hacia la izquierda como podían. El coche bajo el que cayó el teléfono fue demolido. Cada ventana rota, cada pasajero desaparecido. Podía oír el crujido mientras un asiento se partía en dos y se lanzaba lejos. En cuestión de segundos, un vehículo entero fue destrozado mientras una docena de esas cosas lo asaltaban. ¡Cállate!, repitió uno de los universitarios. ¡Cállate, cállate, cállate! Algo llegó hasta debajo de mi coche. Rasguñó la suela de mi zapato, desgarrando un agujero hasta mi dedo gordo. Me adelanté con rapidez, moviéndome como un lagarto. Los chicos universitarios notaron y siguieron el mismo rumbo. No creo que pensaran mucho en ello. Simplemente era un movimiento, y lo siguieron. Avancé 2 coches antes de quedarme atascado. Había algo oscuro en el camino, y no podía rodearlo sin exponerme. No podía ver qué era, pero no tardé en averiguarlo. Se escuchaba un crujido carnoso, como si alguien estuviera mordiendo trozos de carne. Estaba luchando por atravesar la tela de sus ropas, haciendo un ruido de chasquido a medida que los hilos se rompían. Un charco de sangre rodó bajo el coche, manchando la punta de mis dedos. Aún estaba tibia. Una de esas cosas estaba comiéndose a una víctima. Me acurruqué, tratando de recordar respirar, y me quedé allí, esperando una oportunidad. Cualquier oportunidad. Debí haber estado allí al menos 1 hora, escuchando cada mordisco, cada crujido de hueso y chasquido de tendón. Sonidos de satisfacción. Cuando terminó su comida, se alejó, arrastrando los restos consigo. Avanzaban. Algo pesado caminó sobre el coche en el que me escondía, arrastrando un cuerpo. Lentamente, los pasos se desvanecieron. De nuevo era silencio, y en ese silencio encontré mi oportunidad. Me acerqué al borde de la cubierta plástica. Escuché una última vez. Empujé uno de los pesos a un lado y me deslicé fuera. Se habían ido, y yo estaba libre. Sentía mi pecho aligerándose, permitiéndome respirar. Quería llorar de alivio. Una brisa comenzaba a levantarse, secando el sudor en mi frente y trayendo el olor a hierba. Retrocedí y me volví hacia el mar de coches para ver el daño. Y entonces lo vi. Estaba un poco hacia un lado, posado sobre un viejo Honda. A primera vista parecía una persona alta cubierta de tinta negra brillante, pero al mirar más de cerca se podían ver los extraños pies parecidos a los de un pájaro, las uñas afiladas, la larga fila de dientes similares a los de un tiburón en una boca mucho demasiado ancha. Me congelé. La cosa se levantó en toda su altura,
fácilmente más de 2,5 metros. Parecía lista para lanzarse sobre mí. No tenía nada con qué defenderme. No podía hacer movimientos bruscos. Ni siquiera estaría a medio camino bajo el coche antes de que esa cosa estuviera sobre mí. 100 pensamientos pasaron por mi mente, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba sin opciones. Pero la cosa simplemente me miraba. Levantó un trozo de carne cruda. La sangre goteaba sobre la cubierta plástica. Me miró con curiosidad, mordiendo un pedazo. Luego, como si no hubiera pasado nada, se alejó, saciada. Me quedé allí, temblando como una hoja seca. Y con la última de esas cosas lejos, solo quedó el pánico. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales regresaran. La cubierta plástica fue retirada, pero no podíamos ir a casa. No después de esto. Algunas personas firmaron una exención y fueron liberadas de inmediato. No se les permitió hablar sobre lo que habían visto, y a cambio, recibirían una buena suma de dinero por el seguro. Otros exigieron respuestas y fueron detenidos por obstrucción a la justicia. Algunos otros estaban demasiado aterrorizados para comprender nada y tuvieron que ser atendidos por personal médico. Un total de 14 personas murieron. Se describió como una combinación de causas: un accidente de tráfico, intoxicación por monóxido de carbono, ataque de animales. Creo que también había algo sobre un convicto fugitivo. Excusas por todos lados, y los tiempos estaban todos equivocados, distribuidos a lo largo de unos días para mezclarse más suavemente con las estadísticas de accidentes. Y si querías ir a casa y obtener tu dinero por el seguro, tenías que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo también lo firmé. Sé que los chicos universitarios también lo hicieron. Un milagro que salieron, pero los vi. 34 coches tuvieron que ser remolcados. 18 personas heridas, 6 de ellas gravemente. 4 personas perdieron al menos una extremidad. Un tipo perdió un brazo hasta la mitad de su clavícula. No sé cómo sobrevivió. La mayoría de las personas nunca vio esas cosas de cerca. Solo recuerdan los gritos y el vidrio rompiéndose, a veces por la noche. Eso es todo lo que escucho también. Cerrar los ojos me recuerda a estar debajo de esos coches, sintiendo la presión mientras el peso cambiaba. Aún tengo problemas para respirar. Creo que una parte de mí sigue atrapada allí. Se quedó en mi vehículo.